tendré. Muchas gracias, Pablo, por la introducción. Bueno, en este momento voy a dar inicio a la presentación respecto de las medidas laborales adoptadas por la emergencia sanitaria. Antes de nada, indicarles que las preguntas que tengan en tanto del área tributaria pues serán absueltas a finalizar mi presentación. Bueno, para iniciar, a ver, estas medidas laborales adoptadas por la emergencia sanitaria son algunas. Vamos a hablar de cada una de ellas. En ese sentido, es importante, pues, esto es tanto importante para empleadores como para trabajadores, emprendedores, que muchas veces, pues, están iniciando sus negocios y justo pasó esto. Entonces, hay ciertos temas que ameritan que nosotros hagamos de estos espacios. La primera medida que fue adoptada es el teletrabajo. La segunda fue una reducción de una jornada. Tercera, modificación de jornada. Cuarto, suspensión. Quinto, el tema de vacaciones. Y sexto, hablaremos brevemente de un tema un poco controversial que se ha dado la terminación de una relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor. Empecemos con el teletrabajo. A ver, el teletrabajo ya estaba contemplado en nuestra legislación desde el año 2016 con el Acuerdo 190. Sin embargo, por la emergencia sanitaria que estamos viviendo en este momento, el Ministerio del Trabajo expidió un acuerdo ministerial 076-2020 donde nos da directrices específicas para esta emergencia que estamos viviendo. ¿Y qué es el teletrabajo? Pues el teletrabajo es que la persona trabajadora siga trabajando, pero desde su hogar. ¿Qué debemos hacer en el teletrabajo? ¿Qué debe hacer el empleador? Pues esta es una decisión unilateral del empleador. El empleador simplemente va a notificar a sus trabajadores el inicio de sus labores a través del teletrabajo. ¿Qué va a pasar con esta notificación? ¿Qué debe tener esta notificación? Pues deben tener ciertas directrices de control de actividades que vaya a realizar la persona, ¿no es cierto?, en su trabajo, como si van a hacer controles, por ejemplo, semanales, mensuales, etcétera, de acuerdo al trabajo que vaya realizando. Un punto importante que también se debe tomar en cuenta es el tema de confidencialidad de información, porque finalmente toda la información estaba en la empresa, pero ahora que se tiene que trasladar al hogar de la persona, pues hay temas importantes que se deben tomar en cuenta a efectos de la confidencialidad. Y también es importante tomar en cuenta un tema de las herramientas de trabajo. Las herramientas de trabajo que yo le otorgo al teletrabajador, por ejemplo, una computadora, un celular u otros implementos, depende la actividad que realice la empresa, pues para efectos de que realice el trabajador el trabajo correctamente. Este teletrabajo debe ser registrado en el Sistema Único de Trabajo, que es el SUT, en la página web del Ministerio de Trabajo, que más adelante ya veremos cómo se lo realiza. ¿Y cómo termina el teletrabajo? Pues el teletrabajo termina por acuerdo de partes o finalización de la emergencia sanitaria. Eso está previsto en el acuerdo 076 emitido por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, existe la duda de que qué pasa si es que yo puedo continuar con el teletrabajo luego de que finalice la emergencia sanitaria. Pues sí podría hacerlo en principio, pero siempre suscribiendo un contrato entre el trabajador y el empleador, indicando pues que se continúa la relación laboral bajo la modalidad de teletrabajo. Me he permitido hacer un screen de pantalla del sistema SUT para que ustedes puedan saber la parte en la que ustedes tienen que registrar este teletrabajo. En esta parte ustedes ingresan con el usuario, que es el RUC de la compañía, y una clave, y ingresan al sistema SUD. En este menú les arroja todas estas opciones. Ustedes tienen que ingresar a datos del trabajador y actas de finiquito. Luego se les despliega este menú y van a listado de trabajadores registrados. En esta parte, ustedes van a tener toda la lista de sus trabajadores registrados. Y como ustedes pueden ver, aquí tienen la opción que dice teletrabajo. Cuando ustedes dan clic en teletrabajo, les despliega nuevamente un menú
Y en este menú ustedes van a ir llenando cada una de las opciones que les piden, ¿no es cierto? Fecha de inicio, es de emergente, fecha de fin. Bueno, la fecha de fin pues la ponemos tentativamente hasta el 12 de abril porque no sabemos si el gobierno va a continuar extendiendo este periodo de emergencia. Y por último ponemos guardar. Una vez que esté guardado, ya está la información guardada en el sistema. Una segunda medida adoptada por esta emergencia sanitaria es la reducción de la jornada. Esta reducción de la jornada está contemplada en el artículo 47.1 del Código de Trabajo, que nos dice que yo puedo reducir la jornada, pero el límite de reducción es hasta 30 horas semanales. Es decir, yo no puedo dejar que mis trabajadores trabajen menos de 30 horas. Sin embargo, estas 30 horas no están limitadas a una distribución taxativa en los días de la semana. Es decir, yo puedo hacer 6 horas durante 5 días o 10 horas durante 3 días o como yo me acomode en realidad. No hay un límite en ese sentido. Esta reducción de jornada está supeditada a un acuerdo entre empleador y trabajador. En tal sentido, se debe suscribir un documento en el que trabajador y empleador se ponen de acuerdo y pues aceptan en que se realice esta reducción de jornada. En este momento el motivo de la reducción de jornada es evidentemente por la emergencia sanitaria. Esta reducción de jornada, sin perjuicio de que obviamente debe estar en acuerdo de partes por empleador y trabajador, pues debe también ser registrada en el SUD, que ya lo veremos más adelante. ¿Cómo termina esta reducción de jornada? Esta reducción de jornada termina por acuerdo de partes o finalización de la emergencia sanitaria. Eso nos indica el acuerdo 077 del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, como está supeditado al artículo 47.1 que ya me refería anteriormente, pues en este artículo se indica que esta medida de reducción puede durar 6 meses con prórroga de 6 meses. En tal sentido, ¿qué pasa si es que se termina la emergencia sanitaria y yo realmente por mantener mi nómina de trabajadores pese a la falta de liquidez que yo puedo estar teniendo en este momento, en realidad sí podría prorrogarse esto? No hay ninguna prohibición al respecto, no hay limitación. En tal sentido, se entendería que sí, yo podría continuar con este periodo e incluso solicitar una prórroga al Ministerio de Trabajo. Es importante también tomar en cuenta que la reducción de la jornada no implica que en el IES vamos a hacer la aportación sobre las 6 horas, sino que debemos hacerla sobre las 8 horas. Respecto de indemnizaciones y bonificaciones, es decir, cuando ya pues, se termine relación laboral, en el caso de así hacerlo, estas bonificaciones e indemnizaciones serán calculadas sobre la remuneración que tuvo el trabajador antes de que yo reduzca la jornada. Esto es muy importante que se tome en cuenta. Otros aspectos relevantes son que previo a yo repartir dividendos a mis socios o accionistas, yo debo pagar el valor de horas reducidas a mis trabajadores. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta porque, por ejemplo, si estamos en el año 2020, finalizando 2020, y pues tengo dividendos que repartir, antes de hacer eso, tengo que pagar las horas la jornada que reducí a mis trabajadores. Ahora, surge ahí una duda. Recuperación de horas, ¿yo podría recuperar esas horas? En principio podría hacerlo, este es un criterio que mantenemos, pues sí se podría recuperar esas horas, es decir, si finalizando el año fiscal, yo encuentro que efectivamente sí voy a tener utilidad. Entonces yo les digo a mis trabajadores, miren, yo pasó esto, reducimos tantas horas, recuperemos esas horas y yo les voy a pagar igual. Entonces ahí se podría hacer una recuperación por un trabajo y el pago obviamente por un trabajo efectivamente realizado. Otra duda que surge también es el cálculo de los derechos laborales en esta reducción de jornada, porque obviamente yo voy a pagar proporcionalmente a las horas trabajadas. En tal sentido, esto no está regulado. Sin embargo, en principio, el cálculo debería hacerlo también sobre la reducción de la jornada laboral de los trabajadores. Una tercera medida es la modificación a la jornada. Esto está contemplado en los acuerdos ministeriales 77 y 80. Esto está previsto para el sector privado, no para el sector público, y esto ya es una potestad unilateral del empleador.
contemplada en el artículo 52 del Código de Trabajo que nos refieren los acuerdos. Ahora, hay ciertos elementos dentro de esta modificación de jornada. Por ejemplo, el artículo 52 nos indica que podremos modificar la jornada a fines de semana. Y la duda que surge es, ¿tengo que pagar recargos en fines de semana? En principio no, porque el acuerdo 080 nos indica que las partes sí pueden ser fines de semana o las partes pueden ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? De acuerdo a la actividad y necesidad que se vaya teniendo. En ese sentido, si yo le otorgo 2 días consecutivos a mi trabajador, pues ya se entiende que le estoy dando el derecho de 2 días de descanso obligatorio. Esto no está regulado, en principio ese es el criterio que se mantendría. Ahora, otra duda que surge es que qué pasa si es que yo tengo jornadas, les doy otros días, o jornadas mixtas o nocturnas. En la jornada nocturna, más que todo, ¿qué sucede? Yo tengo un recargo que pagar por ley del 25%. Esto tampoco está regulado en tal sentido, esto sí debería pagarse, este recargo del 25%. Además, esta medida también debe estar registrada en el SUT como las otras medidas. Otros dos elementos que surgen aquí, como ya les comenté, pues el pago de la remuneración es proporcional y pues termina por acuerdo de partes o finalización de la emergencia sanitaria. Sin embargo, aquí también hay una duda que puede surgir, que puede ser potestad también del empleador terminar con esto. Pues en principio no hay prohibición al respecto. En tal sentido, si me dieron la facultad de iniciarla, podría yo también finalizarla. Esto no está regulado, pero sí podría darse. Suspensión de la jornada como cuarta medida. La suspensión de la jornada está dada en el Acuerdo Ministerial 77. Esto es muy importante, que es una suspensión de la jornada, más no de la relación laboral. Esta suspensión requiere registro en el SUT. Para esta suspensión, pues no se requiere el acuerdo de partes, simplemente el empleador indica a sus trabajadores que van a hacer la suspensión, pues y lo registra en el SUT. El pago de la remuneración, pues aquí el acuerdo ministerial, el 080, nos indica que el pago de la remuneración debe pactarse con los trabajadores, es decir, como muchas personas, pues empleadores no tendrán liquidez en este momento para pagar, pueden llegar al acuerdo y decirles, mira, obviamente para no dejarles sin remuneración, te voy a pagar un porcentaje y otro porcentaje te voy pagando así, a efectos de que pues no se vuelva algo insostenible tanto para el trabajador como para el empleador. La suspensión de la jornada conlleva una recuperación. Esta recuperación es un derecho del empleador y es una obligación del trabajador. El horario está establecido en el acuerdo 080, pues nos indica que pueden ser máximo 12 horas semanales y durante los días sábados 8 horas. Durante esta recuperación, obviamente, no se aplican recargos. Ahora, ¿qué pasa en un escenario si es que el trabajador no recupera? En principio nos plantean los acuerdos ministeriales que se debe restituir, el trabajador deberá restituir los valores si es que el empleador ya le pagó, o también lo que se podría hacer es que el empleador finalmente retenga esos valores, porque restituir quizás va a ser un poco más complicado y pues el empleador podría retener esos valores. Les traje igual estos screen de pantalla pues para que podamos ver cómo se realiza este registro. Este registro igual entramos al SUT, datos de trabajador y actas de finiquito, nos vamos a jornada reducida emergente y nos aparece este link. Aquí nosotros tenemos la opción de suspensión, modificación o reducción de jornada. Aquí ponemos la fecha de inicio, la fecha fin igual tentativa a lo que nos vaya indicando el gobierno. Ponemos el número de trabajadores y aquí se nos va a desplegar un formato que tiene el Ministerio de Trabajo. Llenan, es muy simple, nombre de trabajador, número de cédula, el cargo que tiene el trabajador y nada más. En ese sentido, ustedes suben esto y se les activa este botoncito de carga. Cargan la información, registran la jornada y posteriormente más abajo, pues les va a aparecer esta pantalla con la jornada registrada. En este caso, por ejemplo, de una suspensión, pueden ser la modificación o la reducción. Ahora, un tema importante que también está regulado es el tema de vacaciones. El tema de vacaciones está regulado en el Acuerdo Ministerial 080. Hay dos escenarios en el tema de vacaciones. Primero, que el trabajador
que ya tiene derecho a gozar vacaciones, en este escenario, el empleador tiene la potestad de fijar el inicio y fin de toma de esas vacaciones de los trabajadores. Sin embargo, hay otro escenario en el que el trabajador aún no tenga derecho a vacaciones. En ese caso, se va a requerir, es decir, de vacaciones anticipadas. Si es que yo voy a tomar mis vacaciones, tengo 15 días recién el 30 de este mes de abril, pues y mi empleador pues quiere que yo tome esas vacaciones anticipadas, tendrá que conversar conmigo y yo estar de acuerdo en yo tomar esas vacaciones anticipadas. Finalmente, el tema de terminación de la relación laboral por caso fortuito y fuerza mayor es un tema que ha sido muy controversial últimamente. Hemos visto muchas cosas en noticias pues que se han planteado estas terminaciones. ¿Y qué es lo que nos dice? Me he permitido transcribir el artículo que nos dice por fuerza mayor que imposibiliten el trabajo y nos da ciertos escenarios. En este caso, esto no es aplicable a la situación que estamos viviendo actualmente porque esto es para un carácter permanente. Es decir, si yo tengo una fábrica y esa fábrica se incendió, si yo no tengo maquinaria, yo no tengo infraestructura, no tengo absolutamente nada, se vuelve imposible que yo pueda realizar efectivamente el trabajo con mis trabajadores. En tal sentido, ese puede ser un caso de caso fortuito, fuerza mayor. Si bien en este momento nadie preveía esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues esto va a ser transitorio, no va a ser permanente. Luego, si bien las personas, pues empleadores, se tendrán una baja en el tema económico, etcétera. Sin embargo, se deberá tomar ciertas medidas para efectos de mantener su nómina, pero esto no es aplicable en este momento, este caso fortuito o fuerza mayor. Eso ha sido todo. Les agradezco por estar sintonizados y en este momento procedemos a las preguntas que vayan teniendo. A ver, la aceptación de la reducción a la jornada puede ser por mail o mensaje de WhatsApp y luego se regulariza una vez se normalicen las actividades. A ver, sí, lamentablemente, claro, no podemos realizar físicamente la firma del acuerdo entre partes. Lo que se podría hacer en efecto es ya preparar el documento de reducción de jornada y enviarlo por correo electrónico, indicarle a la persona pues que está pasando esto y que la persona les responda en ese caso, responda sí, estoy de acuerdo y pues cuando se regularice toda esta situación, ustedes puedan ya regularizar esos documentos y mantener su respaldo. Otra pregunta que nos hacen es, María Elena Sánchez, ¿el diferimiento del pago del sueldo requiere acuerdo o lo puedo hacer unilateralmente? Requieres el acuerdo. El acuerdo ministerial 080 nos plantea eso, la posibilidad de sí diferir los pagos, pero tú sí tienes que acordar eso con tu trabajador. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si ya tenía planificado despidos en este mes? ¿Puedo efectuarlos sin que sea tomada como una medida por la emergencia sanitaria? A ver, si tú ya tenías planificados despidos y ibas a pagar con la indemnización por despido intempestivo que les corresponde, pues no hay ninguna prohibición al respecto, siempre y cuando le pagues las bonificaciones y en los tiempos que se prevé pagar esas indemnizaciones. Andrés Borja nos dice, ¿qué sucede si ya realizaron despidos con el artículo 169 y son empresas que, si bien es cierto, por el momento están paralizadas, la producción más cuando esto termina, se debe retomar la producción, pero ya existió un despido? A ver, si terminas la relación, o sea, la relación laboral por el artículo 169, específicamente el numeral 6, caso fortuito, esto sí debemos leerlo en conjunto con el artículo 193 del Código de Trabajo, que te indica que en caso de ya una liquidación completa de la compañía, pues del negocio, tú debes pagar las bonificaciones tanto de desahucio como indemnización. Ahora, si es que está paralizado en este momento, finalmente estás despidiéndoles y luego sería una recontratación que deberías hacer. Tania Naranjo nos dice, en la rama turística puedo bajar el sueldo al gerente ya que no se tiene ingresos y es el sueldo más alto. A ver, primero el gerente tiene una figura, no tiene una relación laboral
con la compañía. En tal sentido, él tiene una relación civil, de carácter civil. Él recibe honorarios por la prestación de sus servicios. En tal sentido, tú puedes pactar en todo caso la revisión de esos honorarios por prestación de servicios. Miguel Cárdenas nos dice, si una de mis sucursales quebró por el tema del COVID-19, ¿podría acogerme al artículo 169.6? Eso obviamente deberías demostrar en por qué efectivamente fue un caso fortuito y por qué permanentemente ya no vas a poder realizar tu actividad y no vas a poder cumplir con el objeto del contrato, porque igual, en aplicación a este numeral 6 del 169, pues tú tienes que pagar despido intempestivo y bonificación por desahucio de tus trabajadores. Entonces, se debería demostrar que efectivamente, permanentemente tú ya no vas a poder realizar tu actividad. Francisco Bermeo nos dice, si una empresa pequeña, donde su colchón económico sea muy pequeño, debe endeudarse para poder cancelar los sueldos de sus empleados si no puede cancelar el préstamo. Lamentablemente sí, este es un denominador común en las empresas en este momento, ya que muchos no tienen la opción de pagar el sueldo completo, pero por eso está la opción de, por ejemplo, tú puedes reducir la jornada, pagar proporcional de la jornada, o en efecto la suspensión, si es que pues tu actividad así lo requiere, y cancelar un porcentaje, por ejemplo, cancelaré ahorita un 40%, un 50%, al menos también para que mis trabajadores no se queden con nada. Pues sí, debes tratar de ver la manera de pagar en ese sentido, esa es al menos una parte de la remuneración. Diego Beltrán nos indica, ¿qué ocurre con las trabajadoras domésticas? ¿El régimen es igual? Sí, en efecto, el régimen es igual. El régimen que se aplicaría, digamos, a las trabajadoras domésticas que tienen puertas de afuera es una suspensión, efectivamente, porque no se puede movilizar. Tenemos otra pregunta. Junior Lufega, en cuanto a la licencia sin sueldo, ¿qué tan viable es legalmente y qué consecuencias podríamos tener? A ver, el tema de la licencia sin sueldo, sí, se ha escuchado que están haciendo acuerdos, pero finalmente no está ajustada esta licencia sin sueldo porque el Código de Trabajo establece para situaciones específicas, circunstancias específicas. Y en este caso, la manera de prever, digamos, no sería la licencia sin sueldo, sino una suspensión de la relación y podrían llegar al acuerdo entre trabajador y empleador de que suspendida la relación laboral, el trabajador luego no recupere las horas, pero tampoco el empleador le pague ese valor porque efectivamente no me va a recuperar. Entonces, esa sería la figura. No estaríamos frente a una licencia sin sueldo. Cristian Granja nos dice, para llegar a los acuerdos con los colaboradores, ¿debo tener un acuerdo escrito o únicamente verbal? Va en línea en lo que le dijimos anteriormente. Lo ideal es tener el documento escrito, o sea, si les pueden enviar y los trabajadores tienen una impresora, firman, pues y les mandan escaneado sería lo ideal, que ustedes tengan ese respaldo y después les den el físico. Sin embargo, si no, obviamente se dificulta bastante esto, al menos envíen por correo que les manden una aceptación diciendo, ok, estoy de acuerdo con esto, para que después ustedes lo regularicen ya cuando retomemos actividades. Ya esta es la misma pregunta, Cris. Ya, perfecto. Lady Belande nos indica, puede hacerse una interpretación extensiva de la disposición de reintegrar a los trabajadores despedidos como consecuencia de liquidación del negocio. Es decir, si el empleador despide alegando liquidación de su negocio, resulta que tal cosa no pasó, está obligado a admitir a los trabajadores que se les servían. A ver, esto no está regulado. Lo que te dice el artículo 169, el numeral 6, es que ya definitivamente en la liquidación, o sea, un caso fortuito, efectivamente, y esto se debe leer en conjunto con el artículo 193, que te dice en la liquidación del negocio. Ahora, si es que tú ya aplicaste esta causal, debes aplicar despido intempestivo. Ahora, la parte de reintegrarles, esto no está regulado, pero sí que podría hacerse. Si es que tú efectivamente ya les despides a tus trabajadores, pues pagas las indemnizaciones y después les reintegras, podrías hacerlo porque finalmente ya terminó esa relación laboral. Ahora, este es un vacío realmente que sí tenemos en este momento porque, claro, muchas empresas dicen voy a reintegrar, pero finalmente y no están pagando también despidos y son años de antigüedad que van teniendo las personas.
realmente aquí hay un vacío legal que no, tal vez el ministerio esté por pronunciarse al respecto, pero deberíamos esperar esas directrices porque sí hay un vacío. Ana Priscila Álvarez nos indica, si ya subí la lista al SUD por suspensión de jornada, pero me equivoqué porque unos empleados salieron el 12 de marzo de la empresa, ¿cómo modifico? Puedes hacer otro registro, ¿no es cierto? No hay problema. En todo caso, bueno, cuando ya la autoridad revisen, porque en este momento se están recibiendo notificaciones de autorizaciones directamente, automáticamente. En tal sentido, no importa, o sea, vuélvelo a subir tranquilamente, el archivo ya correcto, y esa va a ser tu jornada aplicada. Entonces, en caso de que te haga alguna observación pues del ministerio, indicas que hubo un error involuntario pero ya subiste correctamente la lista de trabajadores correctos. César Navas nos indica para elaborar. El IES el 25 de marzo dictó una resolución. ¿Hay algún aplazamiento para el pago de aportes o únicamente son acciones de cobros administrativos? Sí, en efecto, el IES dictó una resolución el 25 de marzo, pero no habla nada de aplazamiento de pagos de aportaciones. Únicamente nos habla en cuanto a los plazos que están suspendidos, plazos administrativos, de temas de caducidad. No va a iniciar el IES en este momento esos temas. Sin embargo, no se ha previsto absolutamente nada respecto al aplazamiento pues, de pagos o diferimiento de pagos en cuanto a las aportaciones al IES. Otra pregunta que nos hace Miguel Cárdenas. ¿Se podría modificar con la terminación del contrato a un trabajador que se encuentra dentro del periodo de prueba? De alguna forma se vulneraría la estabilidad laboral y por ende incurriríamos en despido. Realmente no estarías inmerso en ningún despido porque esto es lo que te establece primero la ley, te establece que durante los 90 días puedes dar por terminado el contrato y por otra parte, obviamente el periodo de prueba debe estar en contrato escrito, eso sí debes tenerlo en cuenta y no se estaría vulnerando nada porque estás actuando conforme a la ley. Otra pregunta que nos hace Pablo Cabrera. ¿Es legal realizar un acuerdo interno para realizar el descuento del 50% del sueldo por la emergencia sanitaria? Realmente no puedes hacer un descuento. Lo que puedes hacer es el acuerdo en pagos. Es decir, yo te voy a pagar ahora el 50% porque es mi capacidad para pagarte en este momento, pero luego debes pagarle al trabajador su remuneración completa, es lo que manda el acuerdo ministerial 80. Puedes hacer una calendarización de pagos, de porcentajes, pero no es que puedes descontarle la remuneración. Ahora, lo que podrías hacer, y surge también esa duda, es que, ¿qué pasa si ya perfectamente quedamos en que se suspende la relación y no recupero? Entonces, en ese caso, no vas a recuperar ese tiempo, entonces por eso no te pago. Ahí es otra cosa, es otro escenario, pero descuento no lo podrías hacer. Tenemos otra pregunta de Jenny Montaño. Dice, ¿qué pasa con las empresas de seguridad en el caso de los guardias que no laboran y las empresas donde se dio el servicio no van a pagar? Por ende, los empleados no pueden recuperar. ¿Cómo se va a proceder? Bueno, claro, es un caso muy específico. En ese caso, pues se debería revisar, obviamente, el tema que ustedes tengan las personas jurídicas que ustedes presten el servicio. Y si no se recupera, pues la remuneración sí debe pagarse, ese es el gran problema. Entonces, sí deben revisar una manera de que sí se recupere la jornada. Caso contrario, caemos en lo que ya les indiqué anteriormente, que es un escenario que puede darse, es como no va a recuperar, o sea, no son horas efectivamente trabajadas, pues entonces deberían llegar a un acuerdo empleador y trabajador indicando, pues como no se va a recuperar esto, entonces no se debe dar el pago de la remuneración. Pero es muy complicado, es muy complicado. Karina Tamayo, ¿qué pasa si un trabajador se rehúsa a recuperar la jornada una vez que se haya regulado la actividad? A ver, si es que tú ya le pagaste la remuneración y él dice, no voy a recuperar, tú tienes la opción, o sea, primero el acuerdo lo que te dice es que él deberá restituirte los valores que tú le pagaste o en su defecto tú podrás, creo que es la alternativa más viable, que tú puedas retener los valores porque finalmente ya se pudo haber gastado obviamente en su sueldo, en sus cosas, y tú podrías retener el valor pagado por las horas que efectivamente no te va a trabajar.
Danis Castro nos dice, ¿qué pasa si el trabajador no está de acuerdo con tomar las vacaciones anticipadas? Realmente ahí no le puedes obligar. En las vacaciones anticipadas no puedes hacer nada. Siempre tienes que tener el acuerdo del trabajador. No puedes hacer nada, lamentablemente no puedes hacer nada, solo con las vacaciones que fueron efectivamente las que ya tiene derecho, pero con las anticipadas, si es que no está de acuerdo, pues no le puedes obligar. Marín Orellana, si existe la suspensión de jornada laboral sin remuneración, previo consentimiento tanto de empleador y trabajador. ¿Existe la suspensión de la jornada laboral sin remuneración? Sí, es lo que les comentaba, sí puede existir esta suspensión, o sea, esta suspensión sin la remuneración, pero siempre que no se vaya a recuperar ese tiempo, porque finalmente tú vas a pagarle por un trabajo efectivamente realizado por la recuperación. Otra pregunta, nos dicen, si se envió en el trámite SUD, ¿cómo se lo realizaría en el IES? En nuestro caso se cambió la jornada de completo a parcial, pero en el IES sigue normal. Ya, en el caso del IES, en la reducción de la jornada, que es lo que estás haciendo en este momento, debes hacer la aportación sobre las 8 horas. Eso es lo que manda expresamente el Código de Trabajo. O sea, no hay opción en el IES tampoco va a hacer ninguna modificación al respecto. Perfecto. Miguel Cárdenas nos dice, ¿puede en una misma empresa tener 2 jornadas emergentes o más? A ver, tú en una empresa puedes tener, sí puedes utilizar ciertas, por ejemplo, la suspensión, la reducción, la modificación de la jornada o el teletrabajo a ciertos segmentos de tus trabajadores. Por ejemplo, un departamento es indispensable en este momento, entonces le tienes en teletrabajo. A otro realmente no, porque tiene que salir a hacer trabajo de campo, pues lo mantienes suspendido. A otro le voy a reducir la jornada. No tienes limitación alguna. O lo que puedes hacer también, estando en teletrabajo, pues puedes reducir la jornada en cualquier momento. No hay una limitación al respecto. Yadira Ludeña nos dice, ¿el acuerdo de pago de remuneración tiene algún formato específico o simplemente el empleador genera un acuerdo dependiendo de su requerimiento? No tiene un formato específico, pero sí es importante que lo instrumentalices bien, por ejemplo, con comparecientes, empleador, trabajador, un tema de antecedentes que debes poner pues por el estado de excepción, el acuerdo, el decreto ejecutivo que tenemos de la excepción, el acuerdo ministerial tal, y pues las partes acuerdan que se realizará el pago de la remuneración en tal sentido. Entonces, si no hay un formato específico, siempre trata de pues tener los elementos que puedan dar, que le den legalidad a ese documento, que no tampoco es complicado, pero sí que tenga un formato estructurado. Chris Pista nos dice, la empresa pagó el rol de marzo completo. Sin embargo, nos apegamos a la suspensión los días que se pagaron en marzo. ¿Se puede exigir como devolución a futuro en el mes de abril qué valor se debe pagar a los trabajadores? A ver, sí, pero hay que caemos en una cosa. Si tú efectivamente les pagaste completo y te acogiste a la suspensión, ok, esas horas deberán ser recuperadas a ti como empleador. En el caso de que no te recuperen, tú puedes pedir que te devuelvan o retener sueldos futuros. Caso contrario, no es que puedes retenerles luego en el próximo mes, porque finalmente esas horas van a ser recuperadas. Solo en el caso de que no vayas a recuperar, pues en ese caso deberías solicitar la devolución o hacer una retención. Yadira Ludeña nos dice, el acuerdo de pago, bueno, esto ya lo leímos. Francisco Bermeo, he escuchado argumentos de que si se pudiera aplicar la fuerza mayor o caso fortuito, ponderando derechos, lo cual evitaría que se considere despido intempestivo. ¿Usted está de acuerdo? A ver, esto, como ya te comenté, el caso fortuito fuerza mayor es en efecto el carácter permanente que tú vayas a tener de tu empresa. Es decir, ya no tienes, o sea, se me perdió la maquinaria, vino un terremoto y perdí toda mi maquinaria, toda mi infraestructura y ya no puedo realizar el objeto del contrato con mis trabajadores. En tal sentido, pues yo ya tengo que liquidar mi negocio, esa es mi única opción en este momento. Y en ese caso, de igual manera, tengo que acogerme, porque eso lo dice expresamente el Código de Trabajo, pagar despido. En tal sentido, o sea, ese sería el escenario completo en este sentido. Ahora,
Habría que revisar casos, no sé, específicos que sí imposibiliten por el tema del COVID. No se me ocurre en este momento, pero quizás podría darse algún caso específico. Sin embargo, siempre el trabajador va a tener el derecho, pues, de acudir a instancias inclusive judiciales a respecto de decir, bueno, no es así. Por ejemplo, son los operativos a los que nos mandaron, pero el personal administrativo sigue trabajando, por ejemplo. Entonces, no es que se liquidó, no es que la empresa ya, o sea, dejó de operar, sino que sigue operando realmente. Jenny Montaño nos dice, ¿podríamos aplicar aplicar media jornada y pagar en base a ello? A ver, la media jornada es la reducción, tú tienes la opción de la reducción de la jornada. Esta jornada tú la puedes reducir, pero hasta el límite es 30 horas semanales. Deben trabajar 30 horas semanales. En función de esas 30 horas, tú debes pagar el proporcional a tus trabajadores. Esa sería la medida que tú deberías tomar. Pierina nos dice, Pierina Chig nos dice, ¿se puede hacer reducción y suspensión de un trabajador al mismo tiempo? Y de esta forma solo recuperaría sobre las 30 horas a la semana. Claro, tú puedes hacer o adaptar estas medidas, en efecto. Si primero, por la actividad que tú realizabas, hiciste una reducción porque o sea, te convenía hacerlo, pero después dijiste, no, ya por la naturaleza de mi actividad, suspendo la jornada, puedes hacerlo. O sea, no hay ninguna limitación al respecto y pues recuperarás las horas en función de la suspensión que tú realices. Una última pregunta nos dice César Navas. Acaba de escuchar que puede existir suspensión de jornada sin remuneración si el trabajador no recuperaría las horas. ¿Cómo justifico ante los órganos? Ya, es lo que les comentaba. Efectivamente, si es que no va a recuperar, pues no le tengo que pagar nada porque no hay trabajo efectivamente realizado. En tal sentido, tú deberías justificar eso en ese sentido, porque tú no pagas la remuneración en este momento y vas a decir, ok, no pago la remuneración porque no me va a recuperar. Tú vas a justificar con un biométrico, con una bitácora que tú tengas del trabajador o efectivamente instrumentalizar eso en un acuerdo entre partes. Decir, efectivamente, las partes nos ponemos de acuerdo y decimos que esta jornada no se va a recuperar. Lo más óptimo es realmente suscribir un documento con el trabajador.